Muy buenos días a todos y todas aquí presentes. Mi nombre es Freddy Simbaña. Primeramente agradezco a Jorge Orbat y a María Amalia Gracia por haberme invitado a este seminario internacional de mucha importancia. El tema que me compete y el nombre de mi ponencia se refiere a lo siguiente: el barrio y la calle como otro espacio de exclusión social, caso indígenas urbanos de la ciudad de Quito, en Ecuador. El trabajo antropológico etnográfico se desarrolló en el año 2012, específicamente sobre el eje de la calle Chimborazo, del centro histórico de Quito. Se caracterizó las relaciones entre la población indígena, los blancos mestizos y las diversas instituciones estatales. La reseña histórica de la calle Chimborazo está realizada a partir de una revisión de las principales investigaciones producidas en la última década que tratan sobre el centro histórico de la ciudad y sus procesos sociohistóricos. Como resultados, se pueden visualizar que la permanente presencia de los grupos indígenas en este sector no es bien aceptada por los que se consideran vecinos antiguos. De hecho, es frecuente que todos los males, como basura, inseguridad y la pobreza, sean atribuidos a la población indígena urbana. Finalmente, se mapeó los procesos organizativos y las formas de incidencia en la gestión para la definición de programas y acciones vinculadas a pueblos indígenas urbanos desde los años 90 en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La calle Chimborazo, en la ciudad de Quito. Esta aproximación a las fuentes bibliográficas nos permitió una mirada, aunque sea somera, de la ciudad, que irrumpe al siglo XX, enfrentando procesos de modernización e inmigración y la consecuente relación y tensión entre actores del mundo urbano y rural. Acercándonos más directamente a la zona que nos ocupa gracias a algunas referencias sobre las dinámicas de los pobladores y de estas calles, las mismas que fueron verificadas, completadas y profundizadas en entrevistas y talleres llevados a cabo con los ciudadanos del sector. La población de la calle Chimborazo data primeramente su fundación en 1596. Está ubicada en el centro occidente de Quito. Según la investigadora Spin en el 2009, el gran repoblamiento de la población indígena se dio a partir de los años 70. La migración que llega a San Roque persistirá en buscar la subsistencia en el espacio urbano, y de esta persistencia irá surgiendo un nuevo sujeto, el indígena urbano como parte de la ciudad de Quito. Es interesante mencionar que desde el periodo pre-inca, siguiendo a Salomón, en lo hispánico y también durante el periodo colonial, el sector fue un espacio destinado al comercio, intercambio económico y sociocultural. El mercado en la economía indígena. El mercado pone en movimiento la economía indígena local en la ciudad, produciendo relaciones comerciales entre el mismo grupo y con actores externos al grupo que forman parte del circuito comercial del mercado. Los ingresos que provienen del trabajo local consolidan una sustantiva acciones para la vida en la ciudad, capital que es complementado con los ingresos que provienen del trabajo agrícola que realizan otros miembros de la familia en las comunidades de origen. Se crea una articulación económica de doble sentido, la misma que estructura la economía familiar. Por una parte, en la comunidad de origen, quienes se quedan, que por lo general son los hijos, que aún estudian, o también las mujeres quienes generan un ingreso que les permite completar la renta enviada por el padre o la madre que emigró. Por otra parte, se produce la renta generada en el mercado, la misma que se utiliza en los gastos diarios para la vida diaria en la gran ciudad de Quito, y un excedente que es enviado a la comunidad. Familia e iglesia en el contexto urbano. Un punto importante que se debe tener en cuenta en el tejido de redes de solidaridad es el papel de la iglesia que juegan. En este caso, en la ciudad de Quito, las iglesias evangélicas, debido a la transformación política que han tenido
las comunidades indígenas en la zona de Cotopaxi y Chimborazo, donde se gestó el movimiento indígena evangélico, representado por las organizaciones como la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE. Entre los indígenas urbanos del sector de San Roque hay una fuerte presencia de la comunidad evangélica. Hombres y mujeres asisten a los cultos que se realizan en la zona. Los pastores evangelistas son en general indígenas y este solo hecho confiere su presencia un fuerte impacto, ya que son sentidos como cercanos. Saludan amablemente, se acercan a la gente sin temores y hablan en lengua originaria quichua. El no consumo de bebidas alcohólicas, ciertas restricciones en cuanto a la conducta social, como prohibir el baile, por ejemplo, pueden sonar absurdas, pero muchas mujeres las sienten como positivas, dado que gracias a ellas los efectos más nocivos de la migración son controlados. Estos detalles podrían ser leídos como una apuesta al fanatismo. Sin embargo, hay que recalcar que la carencia y la cercanía generada por las mismas prácticas y las personas realmente genera confianza, acogida, escucha, en un ambiente moderno de la ciudad que niega todas estas posibilidades a la población indígena. El proceso organizativo indígena urbano. Una de las organizaciones importantes para la población indígena fue el Hatun Ayllu, que significa gran familia. Le siguieron otras de carácter gremial, como la de cargadores, tricicleros y estibadores, organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles indígenas. Finalmente, están vínculos organizativos de gran parte indígenas urbanos que mantienen con sus organizaciones de origen. El Hatun Ayllu fue una organización indígena de vendedores informales en Quito que hasta el 2006 aglutinó más de 120 organizaciones de vendedores informales y ambulantes, gremios, iglesias evangélicas, un número de 56, organizaciones sociales con alrededor de más de 13.500 miembros. Ellos presentaron al gobierno local en el año 2004 varios pliegos de reivindicaciones muy sentidas por los indígenas que laboraban en la venta y trabajo informal, ya sean estas estacionarias o ambulantes en Quito. Las organizaciones fueron recibidas por el alcalde, quien luego de escuchar las demandas de los indígenas se comprometió a estudiar la propuesta, entablando para ello las mesas de diálogo. Esto podría considerarse como el primer hito histórico en el diálogo político en la ciudad y la población indígena urbana. Organizaciones e institucionalidad pública. La Administración Metropolitana de Quito, con la finalidad de mantener la valoración cultural, social y política los últimos 15 años, generó diversos programas, como la Dirección de Parroquias Rurales en 1996, Programa de Pueblos Indios en el 2001, Unidad de la Diversidad de Indígenas en el 2004. Finalmente, vía resolución en el 2001 se creó el Programa de Pueblos Indios, encabezado por Teresa Simbaña del pueblo Quitucar, quien generó varias mediaciones y grupos de trabajo con organizaciones y asociaciones de los pueblos indígenas evangélicos y migrantes en temas de regeneración urbana, comercio informal, ferias libres, construcción de mercados, salud indígena y reafirmación cultural indígena, y etc. Actualmente el trabajo de la Unidad de Pueblos en la Secretaría de Inclusión del municipio hacia la población indígena migrante se orienta con los agentes de medicina tradicional y el fomento de las celebraciones andinas. En el trabajo etnográfico no aparece mucha visibilidad de la gestión de las autoridades de los diferentes estamentos del Estado para enfrentar el tema indígena. Discriminación y vida cotidiana. El mercado, por ejemplo, uno de los aspectos más difíciles es la relación con el policía, guardia metropolitano, el gendarme, de quien no solamente reciben actitudes hostiles y agresiones verbales de descalificación de su presencia en la urbe, sino también presiones para entrar en el juego de la corrupción policial. Se ven forzados a pagar para no ser despojados de su mercadería, sobre todo los vendedores ambulantes.
La percepción del estrato indígena inmerso en el mercado informal es de que la autoridad hace y mantiene leyes destinadas a diferenciar y segregar al indígena migrante en la ciudad. El barrio y la calle como otro espacio de exclusión. El tema del racismo como pauta de vida cotidiana se expresa en una de las locuciones más cargadas. Indio sucio. La suciedad ha sido planteada desde hace tiempo como uno de los elementos más característicos de la población indígena. A ella se le adjudica la razón de la situación moral, económica y social del indígena. Como podemos mirar un testimonio de un dirigente barrial. Por lo regular, los indígenas viven desordenadamente, con muy poca higiene, porque botan la basura en las esquinas y sin horario. Utilizan los espacios públicos como canchas de fútbol. En el espacio barrial, el indígena es la mayoría de veces segregado por su condición étnica, lo que le dificulta el acceso a la esfera sociolaboral. Pese a ello, las mujeres especialmente mantienen su vestimenta, al igual que los hombres, adultos y niños. No obstante, los jóvenes tienden a modificar su estilo de vestir y a seguir con las lógicas urbanas. Desde luego, el cambio de vestimenta no garantiza que se libren de la discriminación. En un trabajo de campo y entrevistas de algunos dirigentes nos mencionan: todo el mundo sabe decir, los indígenas antes decían indios. Vienen por ociosos, por vagos, por golosos vienen. En otro trabajo de campo tenemos unas afirmaciones de un dirigente indígena que señala: yo fui víctima inclusive en la universidad por mi apellido indígena, inclusive discriminación en las notas, y ni qué decir de un niño que limpiaba zapatos. Te decían que eres bruto, que eres indio. Producto de varias formas de discriminación, varios grupos indígenas iniciaron la conformación social y política de organizaciones indígenas en el centro histórico de Quito, quienes han protagonizado varias reivindicaciones y demandas relacionadas con el trabajo, educación bilingüe, salud y derechos culturales. Finalmente, luego de esta ponencia, de este trabajo, hemos llegado a reflexiones finales. Como se ha explicado dentro de la memoria histórica cultural de esta zona, de la calle Chimborazo, en el centro histórico de Quito, esta se encuentra marcada por dinámicas migratorias, lo que ha hecho que se vaya reconfigurando permanentemente la vida cotidiana, social y cultural. Estos cambios y transformaciones no están exceptos de tensiones, las mismas que son un reflejo de la sociedad local y nacional. Revisando la historia y contraponiendo con los actuales momentos, se pueden visualizar que la permanente presencia de los grupos indígenas en este sector no es bien aceptada por los que se consideran vecinos antiguos. Esta presencia ha obligado a moradores a abandonar este barrio tradicional, y los que se han quedado viven en permanente inconformidad. De hecho, es frecuente que todos los males, basura, inseguridad, pobreza, sean atribuidos a la población indígena urbana. Por otro lado, el grupo indígena urbano, en su gran mayoría de la Sierra Centro, han venido a apropiarse de este lugar a partir de la compra cada vez mayor de casas, sitios, apartamentos, residencias, y además de una fuerte influencia de la religión evangélica. Existe muy poca comunicación y ningún diálogo cultural entre los pobladores mestizos indígenas. Se evidenció que en estos dos grupos conviven pero no dialogan, no intercambian nada. Y esto se vuelve más conflictivo cuando miramos que los negocios que se han establecido en este barrio, estos los comparten tanto indígenas como mestizos, pero lo grave es que cada grupo poco a poco está haciendo uso y consumo de negocios de su propio grupo étnico. Finalmente, la interculturalidad, la diversidad y la inclusión no son políticas claras en la ciudad de Quito, de parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. No existe un reconocimiento de la identidad, la cultura, y es escasa esta carencia. Al no tener clara la identidad de los pueblos y nacionalidades, se vuelven frágiles y resulta
muy fácil fragmentarlos. Agradezco nuevamente a los participantes de este seminario y les agradezco por su presencia. Muchas gracias. Mi nombre fue Freddy Simbaña. Soy investigador docente de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. Gracias.